Hola, ¿qué tal? Soy estudiante del doctorado en Tecnología e Innovación Educativa en la Universidad Centroamericana. Mi nombre es María del Carmen Victoria Araiza Segoviano. El asesor es el maestro Rogelio González. En esta ocasión estoy trabajando en el módulo Las nuevas tecnologías como apoyo educativo en los medios y esta es parte de mi actividad final. Para esta actividad realicé un análisis de la película Turning Red de la directora Domee Shi de la compañía Disney Pixar. Bien, comenzaré hablando un poco sobre algunos datos generales de la directora y de la película. Bien, Domee Shi es una animadora, directora y guionista gráfica china-canadiense. Desde el 2011 se desempeñó en Pixar, donde ha contribuido a películas de estudio como Inside Out, Los Increíbles 2, Toy Story 4, y en 2018 dirigió el corto Bao, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un corto en la compañía Pixar. En Sheridan College, Domee Shi estudió animación y se graduó en 2011. Después de graduarse, Shi trabajó brevemente como instructora de dibujos animados con énfasis en el diseño de personajes y la creación de cómics. En 2011 aceptó una pasantía de 3 meses en Pixar como artista de guión gráfico. A través de la animación, la directora Domee Shi rompe con el tabú de la menstruación y pone en escena una emotiva metáfora de la adolescencia femenina con la película Red, en donde se inspiró en su propia pubertad para crear dicha película. Bien, sobre la historia, pues a través de la animación, la directora Domee Shi rompe, como les decía, con el tabú de la menstruación. Y esta historia es de fantasía y es de estilo coming of age. Bien, con la película Red, los estudios no solo apostaron por un tema poco usual en la narrativa animada, sino que también apostaron para que fuese una película escrita, dirigida y producida mayoritariamente por mujeres, encabezadas por Chi. Bien, ahora voy a hablar un poco sobre los personajes y la importancia. Bien, como les había comentado, pues la protagonista de esta historia es una niña de 13 años llamada Miley, que vive en Canadá. Es un poco rara, pero segura de sí misma. Se debate entre ser la hija obediente, que su madre quiere y que su madre le pide que sea, y también se debate en ese caos propio de la adolescencia. Una mañana, May se despierta y descubre que se ha convertido en un panda rojo gigante. Se asusta mucho y se esconde en el baño sin entender la repentina transformación, que viene acompañada por un extraño vello corporal, el olor de sus axilas, el cambio de voz y el tamaño de su cuerpo. Eh, esta, esta, mm, este cambio viene acompañado también justamente con la menstruación. Pasamos con los siguientes personajes. Otros de los personajes pues es Mink. Mink es la mamá de Miley. Ella pues es una madre orgullosa y devota esposa que trabaja muy duro y adora a su familia. Se centra en seguir cuidando sus tradiciones y parte de lo que es su cultura asiática, aunque vivan en un país extranjero. Ella tiene una compleja relación con su hija, con Miley, debido a que siempre espera de ella la perfección, que sea una niña perfecta, que no se equivoque y que haga todo al pie de la letra. Y sobre todo que sea obediente. Pero a su vez también siempre han sido las dos muy unidas, como amigas muy cercanas. Bien, continuamos con Praya. Praya es una de las mejores amigas de Miley. Ella es de ascendencia hindú y tiene una personalidad muy apacible, muy tranquila, muy diferente a Miley, que explota con cualquier situación. Otro personaje es Miriam, que es otra de las amigas más cercanas del personaje central. A ella le gusta vestirse como de forma masculina,
Sin embargo, es cariñosa, es muy empática y puede lograr hacer sentir mejor al resto de las amigas, haciéndolas reír cuando están pasando por un mal momento. Continuamos con Abby, ella es la más caótica de todas y pues ella ama la diversión, pero también apoya a sus amigas en las decisiones que toman, aunque también pues puede ser algo tosca en cada una de las acciones que realizan. Pasamos con Jim, que es el papá de Miley, y pues él es un hombre muy callado, muy tímido, trabajador, le gusta realizar las actividades de casa, eh, es feliz con cosas muy sencillas, ama hacer las tareas de casa, como les dije, funciona como un equilibrio en la familia, ya que es la parte mediadora cuando hay conflictos entre la mamá y la hija. Y bueno, otro personaje también muy importante pues es Hao Wai Chin, que es la abuela, y pues que ella es prácticamente pues quien origina a través de su a, a, descendencia masculina, pues toda esta trama. Bien, pasamos al trama y el tema de la historia. Bueno, esta historia está inspirada en los años 2000, cuando aún todavía no había tecnologías ni el internet como lo conocemos ahora. De igual manera, esta historia nos enseña lo más importante de la amistad, sobre todo en la etapa de la adolescencia. También habla de los cambios que en esta se viven y cómo deben, para poder sobrellevarse es necesario el amor y la paciencia de la familia. Eh, Seguramente algunos adolescentes se identifican con las diferentes situaciones que se presentan con esta niña. Mai Lee, pues es una chica que tiene confianza en sí misma, es muy buena alumna, es muy buena hija, siempre escucha a sus papás, en específico a su mamá, y también disfruta de pasar tiempo libre con los amigos. Su vida sin duda da un cambio radical, un giro enorme, cuando se transforma justamente en ese enorme panda rojo, cuando experimenta todas esas emociones, emociones al límite que la llevan a asustarse, cuando se estresa o cuando tiene una emoción um, que se desborda, es cuando sucede justamente el cambio y se transforma en este panda rojo. Eh, que todos estos cambios son propios justamente de la adolescencia. Como decíamos, ¿no? En la adolescencia se viven las crisis que enfrentan no solamente los adolescentes, sino incluso sus padres al creer ambos que no se entienden, que no son entendidos mutuamente. También es cuando en la adolescencia empezamos a conocer las emociones y a experimentarlas. Eso nos lleva a difícilmente poder regularlas o controlarlas. Bueno, esta película pues es una historia peculiar y surrealista, que en esencia es la historia pues de una madre e hija que finalmente terminan aceptando el cambio y todo ese desorden que trae con ello. Incluso aunque eso significara decir adiós a esa relación que en algún momento tuvieron, que es quizás o lo más difícil para ambas o lo más doloroso. Está inspirada en una lucha universal de crecer y tratar de descubrir cómo honrar a los padres en esta etapa, pero también ser fieles a uno mismo. Es cuando estamos iniciando la conformación de nuestra propia identidad. Entonces, pues eso nos lleva a estar en una lucha muy específica con la que incluso la directora de esta película menciona que ella se inspiró también en muchos niños y niñas inmigrantes que viven justamente en países extranjeros y que tienen una cultura muy arraigada y que a veces es difícil entrar a una nueva y que esa misma cultura se pueda seguir transmitiendo de generación en generación. Para Miley, en la escuela, en la película, perdón, el panda rojo, pues es esa chispa mágica que desencadena el conflicto interno con ella misma, pero a su vez con sus creencias y con la educación con la que la están formando sus padres. El panda rojo en esta película, pues es una adorable metáfora de los cambios aterradores, desagradables, incómodos, espantosos y difíciles que viven los adolescentes en esta etapa de vida.
y más en específico, pues en la situación o en el cambio que se da en la relación entre padres e hijos y cómo ambos lidian con estos cambios. Bien, eh, otra parte importante del drama y el tema de la película, pues refleja cómo los adolescentes, como muchos niños o como muchas niñas, fueron moldeadas por sus primeras obsesiones musicales. En esta etapa sabemos que al conformar nuestra identidad, buscamos modelos de donde justamente tomar para conformar nuestra personalidad. De ahí nos basamos en ídolos, en cantantes, en artistas y demás. Y esto en la adolescencia, pues el gusto por las bandas musicales, etcétera, pues es la parte importante de la incursión en la adolescencia, la música, la moda, la cultura pop, pues todo esto ofrece una introducción segura, suave y no amenazante en temas como por ejemplo el amor, las relaciones e incluso el sexo. Bien, pasamos ahora entonces a lo que son los valores y antivalores presentes en la historia. Yo logro identificar como valores principalmente el amor, la amistad, la familia, el respeto, la tolerancia, la gratitud y la nobleza. Y como antivalores solamente identifico dos, que sería el egoísmo y la frustración. Bien, antes de pasar a dar respuestas a estas preguntas, quiero mencionar las corrientes epistemológicas que yo identifico que están plasmadas en esta historia. Una de ellas creo que es la doctrina axiológica, en donde justamente se basa en los principios eh, y en la prioridad de los valores, cómo los valores nos van conformando como seres humanos. También ubico, por ejemplo, que, perdón, eh, mmm, también los valores, eh, el hecho de que no sean materiales no significa que no puedan ser captables por los sentidos, sino que ocupan en un lugar en el tiempo y en el espacio, en nuestras vidas y en las diferentes etapas. Bien, y pasaría ahora a ver a dar respuesta a algunas preguntas como parte de la reflexión y análisis de esta historia. La primera es cómo influyó en mí la película. Yo enlazaría la inciso A y el inciso D. ¿Cómo influyó y si me vi reflejada? Sí, me vi reflejada en varios diferentes momentos por la forma en que fui educada, una disciplina muy estricta, y la otra porque soy madre de dos adolescentes y me ha costado mucho trabajo no ser tan estricta como fueron conmigo y buscarle el punto para ser flexible en ciertos momentos, ¿no? Y aprender a respetar esta parte que mis hijos tendrán que buscar conformar su propia identidad y sus propios ideales. Me enseñó algo, sí, lo importante de la comunicación, la tolerancia, la escucha, la empatía. ¿Tiene que ver algo la película con algún contenido de los estudios o de la vida familiar o profesional? Sí, sobre todo porque yo trabajo con adolescentes y con futuros maestros de adolescentes. Entonces, la historia me brinda algunos elementos que puedan servirme para comprender y tratar de entender justamente los cambios que viven los adolescentes y cómo el hecho de querer pues educar a nuestros hijos como nos educaron a nosotros no siempre es funcional. Tenemos que ser flexibles y tenemos que adaptar nuevos modelos. De ahí tomo una frase que viene en esta imagen que me pareció muy interesante, que dice: lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Entonces, esta parte es importante. En el momento en que yo empiezo a aceptarme, a aceptar los cambios, la transformación o los cambios serán más llevaderos. Sin embargo, si me niego a aceptarlos, entonces sí vendrá un conflicto mayor. De forma general, este es el análisis que realizo de la película Red, que en lo personal fue de mi agrado y que me dejó como muchos momentos de reflexión. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.